Hay cosas que son importantes y hay cosas a las que nosotros le damos importancia y no son tan importantes. A veces unas dependen de otras. ¿Me explico? Si yo voy con un doctor, con un médico, lo importante es lo que él sabe, es importante. Y si yo veo que tiene ahí un título, un diploma con mención honorífica de una universidad prestigiada, pues bueno, ese es un buen doctor. Y puede que sea verdad, pero no necesariamente. A veces es más importante la empatía que tenga con el enfermo, cómo se identifica con él, cómo lo entiende, que sea un buen médico, depende de que él se ponga en lugar de él y tenga cierta experiencia. Entonces el conocimiento es importante, porque si no tiene ese conocimiento, pues no puede ser médico. Pero no es lo primordial. Depende ese conocimiento de su desempeño, pero hay otras cosas que son igual de importantes o quizá más importantes. Tenemos la ley y el evangelio. ¿Qué es importante? Bueno, los dos son importantes, pero uno depende del otro. ¿Cómo se relaciona la ley y el evangelio? ¿Qué tengo que tomar en cuenta en ciertos momentos? ¿La ley o el evangelio? ¿Cuándo la ley es importante? ¿Y cuándo el evangelio es importante? Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer versículos 8 a 11. Dice así la palabra de Dios. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Vamos. Señor, Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos tu guía, tu compañía, tu poder, tu espíritu para que esa palabra nos hable, para que esa palabra penetre en nuestro corazón, a nuestra mente y obre en nosotros. Te pedimos pues, que tú nos ayudes. Sabemos que sin tu ayuda nada podemos hacer, te necesitamos en cada paso. Y pedimos esa presencia entre nosotros, porque estamos reunidos en tu nombre. Venimos a adorarte, a alabarte y a escuchar tu voz, a escuchar lo que tú tienes que decirnos por medio de tu palabra y que busquemos tu rostro, Señor, este día. Pedimos que sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. En Éfeso había algunos que estaban enseñando diferente doctrina de la que Pablo les había enseñado pocos años antes.
había mucha oposición al Evangelio. Por un lado estaban las filosofías griegas y las religiones paganas. Ahí en Éfeso estaba el templo de Diana, la mitología pues era una creencia común entre ellos. Y por otro lado estaban los judíos. Estas religiones paganas, misteriosas, de cuentos, de mitos, de mitologías eran muy abundantes ahí en Éfeso, y la cultura empujaba a los creyentes, los que estaban en la iglesia, en esa dirección. Los jalaban de cierta manera. Además había judíos, los judíos estaban por todos lados. Donde iban, donde había cierto número de judíos, se hacía una sinagoga automáticamente. Había en Éfeso sinagogas. Era la ciudad de Éfeso, pero era toda la región, había sinagogas por todos lados. En un principio, los judíos estaban completamente fuera de la iglesia, oponiéndose, persiguiendo y blasfemando a causa del cristianismo. Luego, muchos entraron a la iglesia y algunos trataron de convertir a la iglesia en una iglesia judía al imponer la ley de Moisés. Otros trajeron fantasías y mitos que solo causaban discusiones y divisiones. Por eso Pablo dejó a Timoteo en esa región con el encargo de prohibir que los que así lo hacían siguieran con esas enseñanzas que estaban dañando a las iglesias. Las distracciones eran muchas y de muchos tipos. Pero lo que preocupaba más a Pablo eran hombres que se presentaban ante la iglesia como muy conocedores. Querían ser maestros de la ley, dice Pablo. Y eso nos aclara que se trata de judíos y de judaizantes. Enseñan un error y lo hacen con mucha seguridad, respaldados con muchos escritos antiguos, con leyendas, con tradiciones. Cristo mismo durante su ministerio tuvo que lidiar contra los escribas, los intérpretes de la ley y los fariseos, constantemente. Y lo mismo sucedió a Pablo con estas personas, con los judaizantes, que estaban aferrados a la ley de Moisés. Todos ellos afirmaban que la ley era la base para la salvación. Los que estaban en la iglesia decían que creer en Cristo no era suficiente. Que sí, que debían creer en Cristo, pero que también se debía cumplir con la ley de Moisés. Según ellos, la debía cumplir necesariamente todo cristiano para ser salvo, aunque fuera un convertido del paganismo y no tuviera nada que ver con los judíos. Si ese era el caso, debía circuncidarse y guardar todos los ritos, hasta abstenerse de los alimentos impuros. Ellos estaban ocupados constantemente en estas acciones de la ley y profundizaban en ella. Querían ser maestros de la ley. Dice Pablo de ellos, lo triste es que ellos no saben lo que dicen, no tienen ni idea de las cosas de las que hablan con tanta seguridad. Se ocupan de la ley, la estudian y sacan conclusiones apoyados
en sus tradiciones. Pero el hecho de que quieran imponer el cumplimiento de toda la ley a todas como obligatoria, incluyendo a los paganos que han creído en Cristo, quedando todos atrapados en la misma red, prueba que no tienen ni la menor idea de lo que significa la ley, esa ley que tanto les preocupa. Dice Pablo en el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. El uso legítimo de la ley, dice el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pablo no estaba en contra de la ley, estaba en contra del mal uso que hacían de ella los maestros legalistas. La ley tiene un propósito y debe usarse para ese propósito. La ley se dio para que el pecador vea descubierta su iniquidad al verse reflejado en el espejo de la ley. Pablo le enseñó en Romanos 7, en el versículo 7, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Dice el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Le dice a Timoteo: sabemos que la ley es buena. Es algo que saben Pablo, Timoteo y todos los creyentes de Éfeso y todos los creyentes de todo el mundo. Pero lo habían olvidado los que enseñaban doctrinas equivocadas. Sin embargo, Pablo aclara que la ley es buena solamente si se usa legítimamente, lo que quiere decir que hay un uso ilegítimo, un uso que no es adecuado, como el que hacían los que promovían estas doctrinas equivocadas al mezclar la salvación con los méritos que se obtienen al cumplir la ley. La salvación no es por medio de la ley, es por gracia y solo por la fe en Cristo. Quien cree en Cristo ha muerto a la ley. La ley ya no tiene ningún derecho, ninguna autoridad, ningún poder sobre él, dice Pablo. En la carta a los Gálatas le pregunta: entonces, ¿para qué sirve la ley? En capítulo 3, versículo 19, y nos explica: la ley era como un maestro severo y vigilante. Está ahí para que todo se cumpla. Un ayo, dice él, hasta la venida de Cristo. Pero ahora que Él ha venido y creemos en Él, ya no estamos bajo la vigilancia del ayo. Si alguien se vuelve a poner bajo la ley, pierde su salvación por Cristo. Se vuelve a poner bajo la ley, tiene que volverse a salvar por cumplir la ley, ya que desechó esa salvación por Cristo. Y eso se puede decir de todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza fuera de Cristo. Si nos queremos apoyar
en lo que hacemos por Dios, en nuestras obras a favor de Dios según nosotros, en lo que sentimos o experimentamos, estamos enterrando nuestra fe. Siempre ha habido la tentación en las personas de pensar que hacer ciertas cosas como orar, leer la Biblia, o según cómo yo me siento interiormente, o cómo experimento mi comunión con Él, puedo confiar en que estoy bien con Dios. Pero eso no es tener fe, es estar confiando en mi desempeño, en mis obras, en lo que yo hago o en mis sentimientos. La fe que salva es creer en Cristo, creer en las promesas de Dios y confiar solamente en ellas. Estos maestros de Éfeso, con sus enseñanzas, arrancaban a la iglesia sobre la base firme de las promesas de Dios y le enseñaban a confiar en la engañosa base del cumplimiento de la ley. Pedro dijo en el concilio de Jerusalén, ante los creyentes y pastores ahí reunidos, todos los que estaban ahí eran judíos, que la ley era un yugo, dice, que ni yo, ni nosotros, ni nuestros padres hemos podido llevar. Pues Pablo escribió en Romanos, no hay justo ni aun uno. Nadie puede presentarse como alguien que ha cumplido la ley y por lo tanto es justo. La conclusión es que ser justo delante de Dios no está ligado con cumplir la ley. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 3. Vamos a leer de los versículos primero 21 a 26 y luego vamos a leer el 28. El 21. Pero ahora, aparte de la ley, sin que la ley tenga nada que ver, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la vida de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En el versículo 28 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La ley es buena, es santa, nos revela la voluntad de Dios, manifiesta el carácter perfecto de Dios. Por medio de ella, el hombre puede conocer algo de Dios. Puede ver cuando él se ha apartado de la rectitud, cuando se ha apartado de la santidad. La ley puede corregir a un pecador. Se puede aprender entonces mucho de la ley. En el Salmo 19, en los versículos 7 y 8, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
Ese es el uso legítimo de la ley. El Salmo 119 también da mucha luz respecto al uso legítimo de la ley. Ahí en este Salmo no lo vamos a ver ahorita porque no tenemos tiempo, pero a la ley se les llama los estatutos, los preceptos, los mandamientos, los testimonios, simplemente la palabra de Dios. La ley no es para el justo. Dice el versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley es dada por un motivo. Un gobierno humano, al ver que una conducta de sus ciudadanos es nociva y hace daño a la sociedad, a toda la sociedad y también a otros ciudadanos, proclama una ley que manda o prohíbe hacer algo para obligar a los habitantes del país a cambiar su conducta y que entonces hagan lo correcto. Uno de los propósitos de la ley es servir como freno. Cuando un aspecto de la maldad o del desorden crece y se hace intolerable, se da una ley para frenar esa maldad. Cuando no había coches, no había una ley de tránsito, no era necesario. Empezó a haber coches más y más. Entonces empezaron a ocurrir cosas que causaban problemas. Las personas dejaban sus autos estacionados donde querían y se obstruía el paso. Se hizo necesario una ley de tránsito que prohibía estacionarse en ciertos lugares donde había cierta señal. Se restringía esa conducta, pero si alguien nunca se estacionaba en esos lugares, nunca se excedía de velocidad, para él no era la ley era para los desobedientes, no para los justos, no para los que hacen lo correcto y cumplen la ley. Así es con la ley de Dios. Al principio, Adán tenía un solo mandamiento. Solo necesitaba un mandamiento y lo necesitaba para ser probado. Mientras no desobedeció ese mandamiento, no era un delincuente. Cuando transgredió la ley, se corrompió, se hizo transgresor y su descendencia heredó su naturaleza pecaminosa. Entonces la maldad se multiplicó y se hizo necesario dar la ley a la humanidad. La ley fue dada en el monte Sinaí. Dice Gálatas 3:19, la primera parte del versículo. Y pregunta Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de esas maldades, si es necesaria la ley. Desde entonces, desde Adán, cada ser humano ha nacido pecador. No se vuelve pecador cuando peca, nace pecador y por eso peca. Esa es su condición natural. Todos son transgresores. Por esa razón, todos tienen la obligación de cumplir la ley, esa ley de Dios, la ley moral de Dios. La ley es obligatoria como su norma de vida. No obedecer la ley trae necesariamente como consecuencia
el castigo que la misma ley establece por violarla, la muerte. Se refiere a la muerte espiritual, la separación de Dios, que se cumplió desde el primer pecado, cuando Adán pecó, fue echado de la presencia de Dios. Pero Dios, por medio de Cristo, libera a los pecadores que creen en Cristo de la esclavitud del pecado, de la maldición del pecado, de la maldición de la ley y por lo tanto del castigo de la ley. Da vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados y por eso pasan de muerte a vida. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como leímos en Romanos 3:24, son justificados gratuitamente por su gracia. Son justificados, es decir, son declarados justos por el juez eterno, debido a que Cristo hizo el pago de sus delitos en la cruz, muriendo en su lugar. Eso es lo que es la redención. Como pagó el castigo, ellos ya no tienen que tener ese castigo. Está pagado. Su estatus legal ha cambiado. Ya no son pecadores, ya no son transgresores de la ley, son justos. Y como justos, ya no dependen de cumplir la ley para tener vida eterna. Es una dádiva, es un don de Dios a los que están en Cristo. En ese sentido, el creyente es libre de la ley, porque la ley no fue dada para el justo. Y la ley no fue dada para el justo, y él ahora es justo. Los maestros legalistas de Éfeso estaban ignorando que la ley no fue dada para el justo. Usaban todo el tiempo historias sobre sus antepasados. Tanto tiempo gastaban en eso que no tenían el tiempo para reconocerse ellos mismos como pecadores delante de Dios, queriendo ser doctores de la ley, y no entendían, estaban envanecidos, eran arrogantes y jactanciosos. Confiaban en su propia justicia. Podían estudiar la ley con todos sus preceptos y su entendimiento en que estaban cumpliendo cada punto sin problema. Ellos podían decir, junto al joven rico a ver la ley, bueno, yo todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Seguían leyendo la ley, se encontraban con un detalle ceremonial y con un nombre de un antepasado y elaboraban una historia, se emocionaban porque podían brillar ante su público espiritualizando con alguna historia novedosa. Nunca se sintieron quebrantados por la ley, como sucedió, por ejemplo, con Pablo. En Romanos 7, 15 y 16, donde dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. En los versículos 22 a 25, porque según el hombre interior,
Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si ellos en verdad eran tan buenos y justos que de manera natural cumplían todos los mandamientos, no necesitaban una ley que los refleje. No tienen una mancha que necesite ser lavada. No necesitan una ley que sea como un espejo en el que puedan ver su inmundicia. No necesitan una ley que los guíe para ser librados del pecado si están convencidos de que no están extraviados. La ley no fue dada para el justo. La ley es para el pecador. Dice en los versículos 9 y 10. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los acusadores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. El transgresor aquí no es aquel que es ignorante de la ley, sino el que sabe de su existencia, pero vive como si no existiera la ley. Son los que viven como se les antoja. Viven aparte de la ley. La desobedecen. No hacen ningún caso de la ley. Se desligan de ella. Dicen, la ley no me importa. Yo puedo determinar cómo vivo yo. Es mi vida. Y nadie me va a decir cómo vivir. Pablo se incluye dentro de este grupo, diciendo los versículos más adelante cómo era en su vida anterior. Dice que era blasfemo, perseguidor e injuriador. Los maestros legalistas decían cumplir la ley hasta en los más pequeños detalles, pero era un cumplimiento solamente exterior, cumplen en apariencia. Usaban sus vestidos, sus filacterias, no daban ciertos pasos el día de reposo, pero en su mente, su corazón, codician, mienten, odian, están llenos de malos pensamientos, están muy lejos de amar a Dios sobre todas las cosas, no aman a su prójimo, y eso es el cumplimiento de la ley. Viven aparte de la ley, pero se creen justos. Con los conocimientos que han adquirido, acomodan la ley a su conveniencia, la tuercen, la interpretan, ellos determinan lo que hacen, lo consideran correcto, pero en la práctica viven como si la ley no existiera. La ley es dada precisamente para los que viven desligados de la ley. Ellos están bajo la condenación y la maldición de la ley. El único que puede librar de la maldición de la ley es Cristo. El que quiere librarse
por sí mismo permanece bajo la condenación y la maldición de la ley. La ley fue dada para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para despertarlos y hacerlos temblar al ver su incapacidad para cumplirla y lo que les espera por su culpabilidad. Es el propósito que tienen para ellos. Y ellos la oyen y se ríen. Pablo sigue nombrando para quienes fue dada la ley y pasa por los mandamientos de la ley de Moisés, por cada uno, mencionando la forma más extrema, más grotesca del pecado, de cada uno de sus pecados, para que cada uno de nosotros nos examinemos y seamos desnudados ante la ley. Dice primero, irreverentes y profanos. Irreverente está ligado con profano. Describe a los que son negligentes con sus deberes hacia Dios. Es una persona que desprecia lo que es santo. Como Esaú, que vendió su primogenitura, está relacionada con la descendencia mesiánica por una simple comida. Cuando menciona personas irreverentes y profanas, se refiere a los ateos, a idólatras, a los que niegan la perfección de Dios, niegan que su nombre, el nombre de Cristo, deba ser reverenciado. Se refiere a los que no guardan su día, a los que no tienen en cuenta a Dios en sus vidas. Estos son los que menosprecian y violan los 4 primeros mandamientos. Están en la primera tabla que se refiere a los mandamientos que tiene el hombre con respecto a Dios, con su relación con Dios. Y podemos pensar que nosotros jamás faltamos contra esos mandamientos, pero tenemos ídolos en nuestra vida. ¿Quién no tiene un ídolo en su vida? Algo que atiende antes que a Dios. No honramos su nombre como debiéramos, ni santificamos su día como debemos. Así que la ley sigue diciendo, no fue dada para los parricidas y madricidas. Es la expresión más grave, la más grotesca de violar el 5.º mandamiento, no matarás. Además, la ley declara el que hiera a su padre o madre morirá en Éxodo 21:15. Si solo herir al padre o a la madre merecía la pena de muerte, cuánto más asesinarlo. Por eso no es frecuente, afortunadamente, pero a veces ocurre. Y sí hay quienes maltratan a su padre o a su madre. Sigue diciendo que no fue dada, que fue dada para los homicidas, para cualquiera que quita la vida a otro ser humano ilegítimamente. Pero el mandamiento no condena nada más el hecho que prohíbe cuando este hecho se lleva a cabo. Jesús aclaró que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de este crimen. Igual cualquiera que lo insulte, llamándolo necio o falso. ¿Quién estará completamente libre de este pecado? El mismo Pablo debió ser
golpeado en su conciencia cuando escribió esto, recordando su pasado, tanto que se confiesa como perseguidor e injuriador. Dice después, para los fornicarios y sodomitas. La fornicación incluye cualquier inmoralidad sexual, incluyendo adulterio y la pornografía. Cristo especificó que todo pensamiento inmundo es una forma de adulterio. Igual que el homicidio no es el acto externo, no es el acto físico. El pecado está en el corazón del hombre. ¿Qué pecador no es culpable de esto? Los sodomitas. Es el pecado de la inmoralidad sexual llevado a su extremo más grotesco, más evidente. Es una alusión al pecado de la homosexualidad, tanto masculina como femenina. Debido a su rechazo a Dios los ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice Romanos 1:28. Es una desobediencia a la voluntad expresa de Dios. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Luego dice, para los secuestradores. La ley fue dada para los secuestradores. La palabra usada significa esclavizadores. Literalmente es tomar a un hombre del pie, atraparlo por el pie. Serían ladrones de hombres. La forma más terrible de la violación del mandamiento no hurtarás es apropiarse de la vida de uno. Sigue diciendo para los mentirosos y perjuros. Aquí está hablando del mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero como los demás mandamientos, las cosas son mucho más profundas. Vemos, repito, que los cretenses son mentirosos, pero todo hombre es mentiroso. Dice la palabra, sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y no solamente el que dice mentiras con sus palabras, también el que con sus actos contradice sus palabras. El diablo es el padre de mentira. El pecado de mentir tiene la intención de engañar, de inducir al error, de ocultar la verdad. Todo eso incluye la mentira. Perjuro es el que afirma algo poniendo a Dios por testigo cuando lo que dice es falso. O el que hace un voto, el que hace un juramento y después no lo cumple. Para terminar, dice, la ley fuera para cuanto se oponga a la sana doctrina. Como Dios lo ve, ningún pecador la libra, y menos
los que creen en el error. Uno que dice, eso para mí no es pecado, y lo hace, se considera justo por lo que él hace, lo que según él no es pecado, que no está pecando. Pero la ley es dada para todo lo que se oponga a la sana doctrina. La sana doctrina incluye la práctica, una sana práctica de esa sana doctrina, por lo que todo pecado necesariamente es contra la sana doctrina. La sana doctrina y el Evangelio, para terminar. Para todo lo que se oponga a la sana doctrina, ¿verdad? La ley dice, versículo 11, según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Según la sana doctrina, todo ser humano debe guardar la ley moral de Dios. Y declara la sana doctrina que por esa naturaleza que tiene el hombre, no puede hacer, no puede guardar la ley. El resultado es un estado de condenación. Está sumido en el pecado. El mensaje del Evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el versículo 15. Es un Evangelio glorioso porque presenta la gloria de los atributos de Dios. Declara la gracia, la justicia, el amor, la misericordia, todos en un grado perfecto. Este es el Evangelio que se le encomendó a Pablo, el primero de los pecadores, como él se define. La ley no trae justificación. La ley no puede hacer justo a nadie. La ley muestra el deber del hombre, pero no da el poder para poder cumplir con ese deber. La ley no trae salvación, pero el Evangelio del Dios bendito sí trae justificación y trae salvación. La ley condena, la ley mata, la ley deja sin esperanza, la ley te abre los ojos para hacerte ver tu estado de miserable perdición. Pero el Dios bendito ha preparado un camino para aceptar al hombre. Y no es el camino de las obras de la ley, sino el camino del Evangelio. Cuando una persona cree el Evangelio, cuando cree las buenas noticias de Cristo, que Cristo vino al mundo a salvar pecadores, cuando una persona acepta el Evangelio, Dios acepta a esa persona. Yo no sé lo que tú crees, si te crees justo o si crees injusto, pero si tú estás aquí hoy, te invito a que te examines ante la ley perfecta. Pablo nombró los más extremos pecados, pero no necesitamos ir hasta allá para violar la ley. Un pensamiento, una actitud hacia tu hermano, hacia tu propio, hacia Dios. ¿Cuál es tu postura? ¿Eres justo el día de hoy? ¿Te puedes considerar justo? ¿Te puedes considerar una buena persona? ¿Puedes tener una vida de la que nadie se queje?
Pero el Evangelio, la ley, te desnuda. Solo Cristo. Ninguna obra de la ley. Puedes decir, bueno, eso me libra de la ley, ya no tengo que obedecer la ley, qué felicidad, nuevo cristiano y puedo hacer lo que yo quiera. No has entendido lo que es la ley. Se cumple la ley no para salvar, se cumple la ley por agradecimiento al que te salva, porque abrazas a Cristo, porque lo amas, dice Cristo. El que me ama obedece mis mandamientos. Por eso se obedecen los mandamientos, porque se ama a Cristo, no porque se sigue amando el pecado.